Esta semana, en el país donde si te violan es tu culpa, llevamos 4 años de TLC con Estados Unidos y la McDonald's nada que baja de precio. Jóvenes proponen que la guerra en Colombia sea de almohadas. El Club Atlético Nacional clasifica a las semifinales de la Copa Libertadores de América. Bienvenidos, este es el reporte y mi nombre es Eddie Arrieta. ¡Gente! Esta semana mucho se habló de la respuesta de la secretaria distrital de gobierno de Bogotá en relación al caso de Rosa Elvira Celi, asesinada en el 2012, donde afirman que su muerte se produjo por la decisión irresponsable de aceptar la invitación de quien resultó ser un enfermo asesino. De inmediato todos los medios, después de cubrir la noticia de la peluquería que arruina los pelos, se escandalizaron y mostraron un rechazo absoluto a tales declaraciones y al cabo de unas horas la indignación era generalizada. Y siendo coherentes con esto, a través de redes sociales se procedió a pedir la renuncia de Miguel Uribe Turbay, secretario de gobierno y responsable de la oficina jurídica de la entidad, como único y directo responsable de estas vergonzosas afirmaciones. Es un hecho. No estamos de acuerdo con justificar ningún tipo de violencia bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, la culpa no es solo de Uribe ni de la abogada que firmó el concepto y luego renunció. Es de todos los sectores de la sociedad, porque todos tenemos obligaciones de prevenir la violencia contra las mujeres y no lo hacemos de forma contundente. Los funcionarios públicos no son seres superiores o aliens provenientes de otro planeta, aunque algunos se lo crean. Ellos reflejan la sociedad en donde crecieron y nacieron. Las personas que redactaron y revisaron el concepto en donde hablan de culpa exclusiva de Rosa Elvira por su asesinato, crecieron en una sociedad que hace este tipo de juicios de valor todo el tiempo. No estamos diciendo que por eso se justifica, más bien estamos haciendo una invitación para que avancemos como sociedad y empecemos a derrumbar un sistema de repartición de las tareas, de educación y de salud, que están más o menos basados en estereotipos y roles de género. Ningún Estado, secretario de gobierno de turno o mesías nos va a cambiar la realidad. Se necesitan pequeñas acciones como gotas que de a poco formen un océano. Por otro lado, la paz sigue su camino tortuoso y polémico. Más fácil fue el camino de Frodo y Sam a Mordor que el de la paz con la FARC. San Alejandro Ordóñez dijo a los medios que eso de que la última palabra la íbamos a tener los colombianos, en el plebiscito era una vil mentira, que una refrendación no tendría ningún objetivo, pues el acuerdo con la FARC pasa por encima de los trámites del Congreso y de la Corte Constitucional. El solo hecho de la firma le da efectos jurídicos y se consigna ante la ONU y ya está. El ministro Cristo y el senador Hernán Penagos salieron a contradecir al procurador y dijeron que el Congreso puede modificar de aquí a junio el recién aprobado acto legislativo para la paz y que toda esta maraña legislativa que se están inventando solo se tramitaría en el Congreso después de que el pueblo diga sí en el plebiscito. Si el pueblo dice no, todo esto se va a la mierda. Pero el Centro Democrático dice que no, que esto es un golpe de Estado y petardo a la Constitución, porque lo eleva a acuerdo especial. Es decir, mete en la Constitución un acuerdo final que aún no se conoce, pero se supone que cuando vayamos a votar el plebiscito, ya tendríamos que conocer el acuerdo final. Nosotros no sabemos a quién creerle, pero lo que sí es seguro es que alguien está mintiendo aquí. Y si por allá llovía, por acá no escampa. La viceprocuradora Marta Isabel Castañeda advirtió que la figura del plebiscito aún no está del todo definida y le falta la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, por lo que todos los funcionarios públicos del país que estén promoviendo los acuerdos podrían ser sancionados. Santos le respondió enérgicamente y le dijo que le iba a dar un coscorrón, porque eso de dar en la cara es como de maricas, y que la ley claramente dice que sí pueden promover los acuerdos, por lo que Pablo Catatumbo se metió en la pelea y le dijo sapo al procurador. La Procuraduría dijo que esto no tiene nada que ver con política, que ellos quieren velar porque todo se haga bajo la ley como siempre lo hacen. Pero miremos bien esto. Por un lado, el proceso de paz es una política de gobierno, no de partido. O sea que la Procuraduría está diciendo que los funcionarios no pueden promover las políticas de su propio gobierno. Y por otro lado, la Procuraduría tiene la fama de aplicar estas cruzadas por la defensa de la ley a su conveniencia,
de acuerdo al marrano o dependiendo de si te gusta o no el cuadro de mi oficina. Recordarán ustedes la inhabilitación de Alonso Gaviria por participar en política, ante lo que mucha gente aseguró que tenía que ver con la clínica de la mujer en Medellín, donde se practicarían abortos gratis. Y todos ustedes conocen a los alcaldes de su tierra que descaradamente apoyan a los nuevos candidatos por fuera de los límites de la ley, aun cuando están ejerciendo, pero nunca pasa nada con ellos. ¿Por qué? Porque estos sí son muchachos de bien que le dan limosnas a la iglesia. Conclusión, no podemos fiarnos muchos de la Procuraduría. Otros personajes también dieron de qué hablar en torno a la paz. Rodrigo Londoño, alias Timochenko, invitó a Alvarito, el Mesías, a que se sentaran, que hablaran un ratico y se tomaran un tintico. Uribe le respondió diciendo que todo lo que él tenía que decir estaba escrito y que todas sus objeciones y propuestas eran de conocimiento público. En otras palabras, no, gracias. Pero Timochenko no es una persona que se resienta fácilmente y lo invitó otra vez. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que se verán las caras? Tema del día. El tema del día. El pasado 15 de mayo se cumplieron 4 años de la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos. Recordemos que se estaba negociando este TLC desde los mandatos de George W. Bush y Álvaro Uribe Vélez, pero fue hasta el 10 de octubre del 2011 que el tratado fue aprobado por el Congreso de Estados Unidos y solo fue puesto en marcha el 15 de mayo del 2012, durante los mandatos de Santos y Obama, quienes en aquella inolvidable cumbre de las Américas en Cartagena promulgaron a grito herido el sinnúmero de beneficios que el acuerdo traería a ambas naciones, como por ejemplo el acceso permanente que Colombia tendría a la economía más poderosa del mundo, la creación de 250,000 nuevos puestos de trabajo, más el aumento sustancial en las inversiones extranjeras, lo que también sería equivalente a más empleos. En aquel entonces, nuestra reciente mala información del Mesías aseguró que nada de lo firmado era inconveniente para Colombia y que este acuerdo era el inicio de la nueva Colombia, próspera, dinámica, líder en Latinoamérica. Pero repasemos un poco qué ha pasado desde entonces. Han pasado 4 años y según María Claudia Lacouture, o como dirían en la costa, Lacutir, la recién nombrada ministra de Comercio, Industria y Turismo, el TLC generó mayor confianza para los exportadores y compradores estadounidenses y permitió establecer negocios a largo plazo. En la industria textil, las exportaciones de prendas de vestir crecieron un 6% en promedio cada año. En la agroindustria, Colombia duplicó las ventas en alimentos como la tilapia fresca y se convirtió en el segundo productor de este alimento para Estados Unidos. Pero sectores de la oposición tienen un dictamen diferente. Dicen que contrario a lo dicho por el gobierno, Colombia no ha aumentado sus exportaciones a Estados Unidos. Todo lo contrario, se han reducido drásticamente pasando de 21,000 millones de dólares en el 2011 a 9,000 millones de dólares en el 2015. Pasaron del 38.6% en el 2010 a 27.6% en el 2015, lo que significó una caída del 51.5%. Ante esta realidad, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo argumenta que esto se debe a la crisis económica mundial del 2009, ante la cual Estados Unidos ha tenido una recuperación lenta y esto ha afectado las compras y la demanda externa. Es decir, there is no money for shopping. La promesa de que con el TLC el país diversificaría sus exportaciones tampoco resultó cierta. El peso de las exportaciones de los productos nuevos es del 0.06% del valor total de las ventas a Estados Unidos. Y para colmo de males, aumentaron las importaciones agrícolas hacia nuestro país. Actualmente se importan 12 millones de toneladas de alimentos, entre ellos maíz, arroz, papa y café. Ni el café es profeta en su propia tierra. Lo grave de este asunto es que, según el senador Jorge Robledo, estos productos entran al país con precios muy bajos, desplazando a nuestros productores. Y lo peor de todo, estos precios no son transmitidos a los consumidores. Es decir, aumentan las utilidades, pero de los intermediarios. No hay un beneficio significativo para el consumidor final. Según Fabio Arias, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, el balance también es negativo. En cuanto al empleo, se calcula que 877,000 trabajadores entraron al mercado de la informalidad y que el sector industrial se perdió de 255,000 empleos, a pesar de que Juanma no hacía sino prometer trabajo para todo el mundo. Más trabajo, mejor pagado. En general, estos 4 años de TLC con Estados Unidos nos dejan un sinsabor. Lo cierto es que ningún país debería dejar de producir los alimentos suficientes para mantener a su población. Deberíamos tener algo así como independencia alimentaria por si las moscas. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto?
El Congreso de Estados Unidos se demoró en aprobar el TLC porque decía que Colombia no estaba haciendo lo suficiente para combatir la persecución a los sindicalistas, quienes eran asesinados constantemente. No sabemos cómo hizo Uribe, qué cifras habrá mostrado, pero al final el tratado lo aprobaron sin que ese problema se haya resuelto. En el 2010 asesinaron a 25 sindicalistas, el año pasado 20. Y peor aún, los intentos de asesinato aumentaron con 16 el año pasado y 106 amenazas de muerte. La impunidad sobre las violaciones a los derechos del trabajador es del 95% y la impunidad sobre amenazas de muerte es del 99.8%. Y a los que no asesinan ni violentan, los tienen sometidos a contratos de prestación de servicios. La forma como Uribe se refería al TLC recuerda mucho a la forma como Santos habla de la paz, que va a ser el fin de esta Colombia atrasada, que ahora sí va a venir el desarrollo, que vamos a ser ricos, prósperos, felices, educados y expertos en vinos y quesos. Ambos pusieron mucho empeño en lograr que esto se llevara a cabo. A Uribe le faltó arrodillarse ante Bush y lamerle los juanetes. Y es que hasta Juanes fue a hacer lobby por el TLC. 4 años después vemos que sus predicciones fueron miopes. Todo el mundo por esa época dijo que solo el hecho de tener acceso al mercado estadounidense no iba a ser suficiente, que Colombia debía estar preparada en todos los aspectos, desde el laboral hasta el industrial. Pero desde la apertura económica de Gaviria en 1990, Colombia no ha dejado de retroceder en su industrialización. ¿Cómo se supone que iba a competir con las empresas de Estados Unidos Colombia? Si más del 90% de nuestras empresas son pymes, la implementación de sistemas de calidad es inaccesible para muchas de ellas, al igual que el acceso a crédito financiero. ¿Cómo va a competir el ñame con el iPhone, el buñuelo con el McDonald's, el Paseo 2 con los Avengers, Laura Cuña con Kim Kardashian, el reporte con Jimmy Fallon? Y para remate llega Santos con su concepto de desarrollo basado en la explotación minera. No, querido Mesías Uribe, Colombia no va a ser un país industrializado a punta de tratados de libre comercio. Y no, Santos, explotando petróleo no vamos a ser un país desarrollado. Colombia necesita una política clara de desarrollo, invertir seriamente en ciencia, tecnología e innovación y definir cuál va a ser la industria que nos va a definir como país. Ok, esto ha sido todo por esta semana. Mandamos saludos a Remberto Argel Suárez, Jorge Martínez Beltrán, Carlos Adrián Ibarra desde Putumayo, Cristian Polo Narváez, Marvin Camayo, David Alejandro Méndez Tobar, John Anthony Bowie Kudris, Sonia Patricia Ruiz, Robert Farid Naisir y a todos aquellos que nos comentan semana a semana. Ha sido una semana difícil con mucha violencia, no sé si vieron la vaina del Nacional dándose bye, ta. Ojalá Timochenko y Uribe pudieran sentarse y hablar tranquilamente. De hecho, esa va a ser la pregunta de esta semana. ¿Qué tal si ustedes nos dicen, si Timochenko y Uribe se sientan en una mesa a tomarse un tinto, ¿de qué hablarían? Y no pongan el proceso de paz. ¿De qué hablaría Álvaro Uribe Vélez y Timochenko? Ok. Como todas las semanas, aquí tienen su momento colombiano.